Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han leído bien en el título, hoy vamos a abrir el corazón de Can Yaman para descubrir cuál es, supuestamente, su secreto para conquistar a la encantadora Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, miradas, gestos y por supuesto, ese carisma que solo Can Yaman sabe desplegar. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y secretos del mundo del entretenimiento. Son un gran impulso para nosotros. Y es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla, durante la exitosa serie Erkekçi o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue simplemente explosiva. Se podía sentir la conexión, la chispa, esa energía que hacía que millones de espectadores se quedaran pegados a sus pantallas, esperando cada nuevo capítulo. Y como suele ocurrir cuando hay tanta conexión y atractivo, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Aunque ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, ha habido momentos, declaraciones y sobre todo, una cierta aura de misterio que ha alimentado todas estas teorías. Hoy vamos a intentar desentrañar un poco de ese misterio. ¿Qué hizo que Can Yaman cautivara a Demet Özdemir, más allá de la pantalla? ¿Hay algún secreto en su forma de actuar, en su personalidad, o simplemente fue pura magia y buena química profesional? Para empezar, pongamos en contexto la historia. Erkekçi fue un fenómeno. La trama nos presentaba a Sanem, interpretada por la deslumbrante Demet Özdemir, una joven soñadora que aspira a ser escritora y termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can David, el personaje de Can Yaman, un fotógrafo exitoso y aparentemente mujeriego, heredero de la agencia. Desde el primer encuentro, la tensión sexual y el odio que se convierte en amor, fueron los pilares de su relación en la ficción, y créanme, lo ejecutaron de maravilla. La forma en que se miraban, las risas, los roces accidentales, todo parecía tan real que era imposible no fantasear con que esa relación trascendiera el set de filmación. Ahora, hablemos de Can Yaman. Es innegable que Can tiene un carisma arrollador. Con su físico imponente, su sonrisa seductora y esa mirada intensa, es fácil entender por qué muchas mujeres caen rendidas a sus pies. Pero, ¿es solo su atractivo físico lo que conquista? Si analizamos sus entrevistas, sus apariciones públicas, y las anécdotas que se cuentan sobre él, podemos empezar a atisbar algo más. Se le describe como un hombre seguro de sí mismo, con un gran sentido del humor, apasionado por su trabajo y por la vida. Además, tiene esa cualidad de ser un caballero, detalles que, aunque puedan parecer pequeños, marcan una gran diferencia. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Una actriz joven, pero ya con una trayectoria impresionante. Es conocida por su talento, su profesionalismo y, por supuesto, su belleza natural. Demet es vista como una mujer inteligente, fuerte y con los pies en la tierra. Probablemente lo que más atrae de ella no son solo sus atributos físicos, sino su personalidad, su autenticidad y su forma de ser. Entonces, ¿cuál sería el secreto de Can Yaman para conquistar a alguien como Demet? Primero, creo que es fundamental entender que no hay una fórmula mágica, y mucho menos un secreto único y universal. Sin embargo, podemos inferir algunos aspectos clave que probablemente jugaron un papel importante. Uno de ellos, sin duda, es la pasión y la entrega profesional. Cuando dos actores comparten tantas horas en un set, trabajando juntos en escenas tan intensas emocionalmente, la conexión profesional puede ser muy fuerte. Si ambos se respetan mutuamente, se apoyan en el trabajo y disfrutan de la química que crean juntos, eso ya es un gran paso. Y en el caso de Can y Demet, esa entrega se reflejaba en cada toma. Otro punto importante podría ser la comunicación y la empatía. Más allá de las líneas del guión, los actores deben ser capaces de leerse el uno al otro, de entender sus emociones y reacciones. Si Can fue capaz de mostrarse atento a las necesidades de Demet en el set, de crear un ambiente de confianza y respeto, eso habría facilitado enormemente la construcción de su relación profesional y, quién sabe, quizás personal. Ahora adentrémonos en los gestos que se han visto. Los fans siempre están observando, y cada pequeña interacción se magnifica.
Se les ha visto riendo juntos, compartiendo miradas cómplices, e incluso se han filtrado algunas fotos de ellos juntos fuera de los ETS. Estos momentos, aunque no confirmen nada, alimentan las esperanzas y las teorías. Quizás Can Yaman tiene esa habilidad de hacer sentir especial a la persona que tiene al lado. No se trata solo de palabras bonitas, sino de actos. Un detalle inesperado, una atención genuina, un gesto de protección, estos pequeños detalles pueden ser cruciales para derretir corazones. Y hablemos de la seguridad en sí mismo sin arrogancia. Can Yaman proyecta una confianza que resulta muy atractiva. Sin embargo, para conquistar a alguien, esa seguridad debe ir acompañada de humildad y respeto. Si Can ha sabido mostrar su lado tierno, su vulnerabilidad y su autenticidad, sin dejar de ser ese hombre seguro y decidido, es muy probable que eso haya impactado positivamente en Demet. Es esa combinación de fuerza y dulzura, de carisma y sencillez. Además, consideremos la conexión intelectual y emocional. Aunque no tengamos acceso a sus conversaciones privadas, es probable que ambos compartan intereses, valores o simplemente una forma de ver la vida que los conecte a un nivel más profundo. La atracción física es importante, claro, pero la conexión real surge cuando hay un entendimiento mutuo, cuando se sienten cómodos siendo ellos mismos el uno con el otro. Recordemos también el factor oportunidad y tiempo. A veces el amor surge cuando uno menos se lo espera. El tiempo que pasaron juntos trabajando en Erkencicus les dio la oportunidad de conocerse mejor, de compartir experiencias y de desarrollar una relación. Y como en cualquier relación, la paciencia y la perseverancia también juegan un papel. En este punto es importante ser claros, toda esta especulación se basa en lo que vemos, en lo que se dice y en lo que se deduce. Ni Can ni Demet han confirmado públicamente un romance. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué podría haber hecho Can Yaman para conquistar a Demet Özdemir? Mi interpretación, basada en lo que se percibe de ambos, es que el secreto podría residir en una combinación de autenticidad, respeto, un carisma natural bien gestionado y, sobre todo, una conexión genuina que se forjó en el set y que quizás trascendió la pantalla. No se trata solo de ser apuesto o famoso, sino de ser una persona atenta, con sentido del humor, apasionada y que sabe hacer sentir especial a la otra persona. Can Yaman, con su personalidad magnética, probablemente supo equilibrar su lado más galán, con gestos de genuino interés y aprecio hacia Demet. La forma en que interactuaban en las redes sociales, los comentarios positivos que se dedicaban, las veces que han defendido su amistad o su compañerismo, todo suma a la imagen de una conexión especial. Él, como figura pública que es, seguramente sabe cómo manejar las situaciones y cómo mostrarse, pero la chispa que muchos percibieron en su relación en pantalla, y las especulaciones posteriores, sugieren que hubo algo más allá de la actuación. Podríamos decir que el secreto de Can Yaman, si es que existió tal secreto para conquistar a Demet Özdemir, no fue una táctica estudiada, sino más bien la manifestación de su propia personalidad, un hombre seguro de sí mismo, carismático, apasionado por su trabajo y con la capacidad de generar una conexión profunda. Si a eso le sumamos la química indiscutible que ambos compartieron en Erkencicus, el resultado es una pareja que cautivó a millones y que sigue generando interés. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los momentos de risas compartidas en entrevistas, todo eso, para muchos, fue la evidencia de una conexión real. En resumen, mis queridos amigos, hemos estado explorando el fascinante mundo de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, y tratando de descifrar cuál podría haber sido el secreto de Can para conquistar a Demet. Si bien no hay una respuesta definitiva, hemos analizado varios aspectos: su carisma arrollador, su profesionalismo, la posible comunicación y empatía en el set, sus gestos de caballero, su seguridad sin arrogancia, y la importancia de la conexión intelectual y emocional. Creemos que la clave reside en una combinación de autenticidad, respeto, un carisma natural y una conexión genuina, factores que se potenciaron mutuamente con la química indiscutible que mostraron en Erkencicus. Al final, el amor y las conexiones humanas son misterios maravillosos, y a veces, lo que vemos en pantalla es solo la punta del iceberg. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Nos encanta traerles estos contenidos que exploran las vidas y las posibles conexiones de sus estrellas favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál creen que fue el verdadero secreto de Can? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo.
Adoro leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de regalarnos un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, de The Method de Mir, o simplemente con quienes disfrutan de un buen chisme y análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.